ocasión también quería mostrarles este proyecto que se llama BIDEM o es más, de manera más precisa, Varieties of Democracy o Variedades de Democracia. Este proyecto es bastante interesante porque es un proyecto académico, no a diferencia de otros que pudimos ver en otras ocasiones como Freedom House o el Democracy Index de The Economist o el proyecto de la organización Project for Systemic Peace o incluso IDEA, sino que este es un proyecto netamente académico o científico, donde participan muchos investigadores a nivel global, reunidos en una gran red de investigación, donde están haciendo mediciones sobre la democracia. Y lo más interesante es que toda la información que se recopila en este proyecto es información original, es propia del proyecto y sobre todo como es información pública, hay otras organizaciones que retoman información de aquí para construir sus propios índices. Por ejemplo, en el caso de IDEA Internacional, utilizan varios indicadores y mediciones desde BIDEM para construir su medición de democracia, pero en el fondo es Varieties of Democracy la fuente principal de información. Como les decía, es un proyecto académico, científico, y en ese sentido también la información que se va produciendo es información pública. Así que desde la página de BIDEM tiene la opción de descargar de manera gratuita tanto un reporte sobre el estado de la democracia y otros también pueden descargar de manera gratuita las bases de datos de este proyecto. Lo que quería mostrarles con esto es no solamente cómo se descarga, sino quería mostrarles las gráficas interactivas que tiene, las opciones interactivas que tiene para graficar, que son muy útiles y que, por ejemplo, aquí les permiten ver varias cosas. Esta opción de gráfica los lleva a esta página y aquí pueden ver, por ejemplo, análisis globales. En esta opción pueden ver el desarrollo, el comportamiento de gráficas por variables, o en este caso hay otra opción donde pueden ver gráficas por país y otros tipos de gráficas distintos, por ejemplo gráficas de radar. Yo la que les sugiero que vean y que es la que voy a revisar con ustedes es que revisen estas gráficas por país, estas que le llaman country graph. Aquí lo que les da es este conjunto de opciones en el cual primero lo que tienen que hacer es seleccionar el país. Por ejemplo, yo voy a seleccionar a México por, como ombligo del mundo y luego permite seleccionar cuáles son los indicadores o variables que quieren identificar o ver cómo se comportan. Aquí lo que voy a hacer es seleccionar esta opción que dice BIDEM índices o los índices de democracia y voy a seleccionar, por ejemplo, los 5, 1, voy a seleccionar uno y luego los 5, es el primer índice, un índice sobre el índice de democracia deliberativa para el caso de México. Vean que hay información para el año 1900 y la última termina en el año 2020. Y otra cosa es qué significa cada uno de esos. Lo bonito también de este proyecto es que abajo de la gráfica nos da esta opción de Deliberative Democracy Index y le dan a clic ahí, nos da la opción de nos da una definición de cómo es que esta organización entiende en qué consiste esta idea de democracia deliberativa y cómo la miden. Aquí dice clarification y nos da una definición de qué es lo que entienden como ellos y también nos dice cuáles son en esto de escala, nos dice cuáles son los valores mínimos y los valores máximos. El valor mínimo es 0, el valor máximo es 1 y nos dice cuáles son los códigos que están con que se encuentran estos datos en la base de datos. Pero aquí lo interesante es que también vean que podemos ver en términos cómo se grafica el comportamiento de esta variable para el caso de México y podemos identificar, por ejemplo, en qué momentos esta variable se incrementa. Por ejemplo, para el año 2000-2001, en este proyecto se entiende que la democracia deliberativa tuvo un crecimiento importante para el caso de México y después ha ido descendiendo. Eso es interesante también entender por qué ha ido descendiendo. Y si seleccionan acá al lado pueden ver también el comportamiento de otras variables, digo de otros índices. Por ejemplo, si seleccionan los 5, pueden ver las 5 dimensiones las 5 dimensiones o índices más importantes para este proyecto sobre democracia, pueden ir viendo cómo se comportan.
Y por ejemplo, en color verde se encuentra el índice de democracia electoral. Esto es, como muchos autores critican o cuestionan para el caso de México, sí, la democracia en México ha sido más de corte electoral, se ha preocupado más por eso que en otros aspectos, por ejemplo en términos de participación o por ejemplo en términos de derechos igualitarios, por ejemplo la democracia igualitaria es el índice con valores más bajos para el caso de México. Bueno, quería mostrarles esto porque me interesa que ustedes puedan realizar este tipo de gráficas para su reporte de base de datos a partir de los datos de este proyecto de BIDEM, que analicen las 5 dimensiones de democracia o los 5 índices de democracia, que los grafiquen y que los interpreten y que empiecen a pensar en qué momento es que los regímenes políticos en los países que les tocaron empiezan a tener un buen desempeño en términos democráticos o no, o en qué momento tienen un pico y cuándo empiezan a descender, o cuándo o en qué periodo se mantuvieron bajos, y evalúen por qué se mantuvieron bastante bajos. Por ejemplo, para el caso de México, si lo vemos desde el 20, que es el final de la guerra de la Revolución Mexicana, hasta antes de los 80 o antes de los 90, que son las reformas importantes de organización electoral en México, México tenía niveles muy bajos de desempeño democrático en estos índices. Y recuerden que también esto se compagina porque fue el contexto del periodo del autoritarismo en México o del sistema de partidos hegemónico. Entonces no había gran posibilidad de que la democracia funcionara bien en esos momentos. Y bueno, esa es la interpretación que me interesa que también le puedan dar a estos índices, que vean qué fue lo que pasó en el caso de estudio que les corresponde a cada uno, a cada equipo de trabajo, y contextualicen el comportamiento de estos índices. Bueno, espero que les sea útil y sea interesante que vean que hay opciones para medir a la democracia en el mundo, no solamente son nuestras opiniones, sino que hay otras mediciones un poco más claras o más que intentan ser un poco más objetivas para entender cómo se han comportado los regímenes políticos en el mundo.